Desde siempre nos han contado historias, nos han mostrado mapas del pasado que parecían, bueno, completos y definitivos. Pero, ¿y si a esos mapas les faltara un continente entero? ¿Y si alguna vez existió una civilización tan enorme, tan vasta, que tuvo que ser borrada para que la nuestra pudiera nacer? Y justo esa pregunta es la que nos lanza de cabeza a uno de los misterios más fascinantes, y por qué no decirlo, controvertidos de Internet, la leyenda del Imperio Tártaro, una narración realmente extraordinaria que nos obliga a replantearnos los mismísimos cimientos de nuestro pasado. Todo esto arranca con algo tangible, algo que podemos examinar nosotros mismos. Mapas antiguos. Mapas que, si los miras bien, guardan secretos increíbles en sus líneas y en sus nombres. A ver, si cogemos cartografía de antes del siglo XIX, nos encontramos con un nombre que domina prácticamente toda Asia. Y no es China, ni Rusia, ni Mongolia como las conocemos hoy. Es una macrorregión inmensa llamada Tartaria, o la Gran Tartaria. Ocupaba un espacio geográfico brutal. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Hoy ese nombre ha desaparecido, así, sin más. No se enseña en los colegios, no hay monumentos que lo recuerden, nada. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un término que definía la mayor parte del continente más grande del mundo simplemente se esfuma? Y claro, en ese hueco, en ese vacío que deja la historia oficial, es donde crece una historia alternativa, una que es mucho más grandiosa y para muchísima gente también mucho más atractiva. Según esta increíble narración, Tartaria no era solo un nombre en un mapa, que va, era un imperio global unificado, con una tecnología muy pero que muy superior a la nuestra, que fue destruido y luego, deliberadamente, borrado de la historia. Se dice que los tartarianos no necesitaban combustibles fósiles. Ellos dominaban una forma de energía libre, que sacaban directamente de la atmósfera a través de sus edificios espectaculares. Una tecnología limpia, potente, que hoy parece ciencia ficción. La leyenda cuenta que sus ciudades, que eran magníficas, no es que fueran abandonadas, no. Es que quedaron sepultadas bajo metros y metros de lodo después de una catástrofe global. A menudo la llaman la gran inundación de lodo. Y lo más fuerte es que este cataclismo, según la teoría, no fue algo natural, fue un reinicio provocado, un evento diseñado para destruir a la civilización tartariana y permitir que una nueva élite tomara el control y reescribiera la historia a su antojo, dejándonos a nosotros como herederos de un pasado bastante menos glorioso. Esta teoría lo cambia todo, sobre todo la forma en que vemos la arquitectura que nos rodea. Esos grandes edificios de estilo clásico, da igual que estén en San Petersburgo o en Chicago, ya no serían simples construcciones. Sus cúpulas, sus torres, sus agujas serían en realidad piezas de una red de energía súper sofisticada. Antenas, básicamente, diseñadas para captar esa energía de la atmósfera. Así de repente, esas ventanas a ras de suelo en edificios antiguos no son un simple capricho de diseño. No. Son la prueba de que el nivel original de la calle estaba mucho más abajo, antes de que el lodo lo enterrara todo. Y la pregunta es inevitable. Las historias que nos cuentan de grandes incendios y reconstrucciones, ¿son la verdad o la tapadera perfecta para ocultar un pasado que fue borrado? Vale, hemos explorado el mito, que es fascinante. Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda y a ver qué nos dice la historia documentada, la ciencia, sobre este nombre tan enigmático. Para los historiadores y los cartógrafos, la respuesta es bastante más sencilla, la verdad. Tartaria no era el nombre de un imperio, era lo que se conoce como un exónimo. O sea, no era como se llamaban a sí mismos los que vivían allí, sino un nombre genérico, una etiqueta que los cartógrafos europeos ponían a esas tierras enormes y misteriosas de Asia que quedaban más allá de su conocimiento, tierras pobladas por gentes a las que de forma general llamaban tártaros. De hecho, la arqueología y la antropología nos muestran que esta región inmensa nunca fue el hogar de una única civilización. Todo lo contrario, fue un auténtico crisol de culturas, mongones, pueblos túrquicos, manchúes y un montón de tribus nómadas y seminómadas, cada una con su propia lengua, su cultura, su forma de organizarse. Así que el punto clave aquí es este. La ciencia histórica llega a la conclusión de que no hay ninguna evidencia, ni arqueológica ni en documentos, de una supercivilización tecnológica global llamada Tartaria. ¿Y por qué desapareció el nombre de los mapas? Pues porque a medida que los europeos conocían mejor Asia, los nombres locales, los de verdad, fueron reemplazando a ese término tan vago de Tartaria. Venga, vamos a poner las dos versiones cara a cara. Así vemos claramente dónde choca la narrativa del mito y la explicación científica. A ver, el contraste es brutal. Donde la ciencia ve a Tartaria como una simple región geográfica, la narrativa alternativa imagina un imperio global.
Donde la historia documenta ingeniería clásica, el mito ve tecnología perdida. La energía libre, que es el corazón de la leyenda, no tiene ninguna base documental. Y al final, la clave está en la evidencia. La ciencia se apoya en documentos, en arqueología, en pruebas, mientras que la narrativa de Tartaria se construye sobre interpretaciones visuales de fotos antiguas y edificios. Llegados a este punto y después de ver todo esto, quizás la pregunta más interesante no es si Tartaria existió o no. La pregunta de verdad es, ¿por qué esta historia, a pesar de la falta de pruebas científicas, resuena con tantísima fuerza hoy en día? ¿Qué tiene esta leyenda que nos cautiva de esta manera? La respuesta, curiosamente, no parece estar en el pasado, sino en nuestro presente. Es que este relato conecta con emociones muy, muy profundas. Toca la desconfianza que muchos sienten hacia las versiones oficiales de las cosas, toca esa nostalgia por un pasado que imaginamos más puro, más grandioso, y también esa sensación de que algo no encaja en el mundo moderno. Es la misma fascinación que nos provoca en la Atlántida o Lemuria, esa idea de que la humanidad fue grande, que perdimos el rumbo y que los secretos de esa grandeza siguen ahí, esperando a que alguien los redescubra. Al final, Tartaria es mucho más que una simple teoría de la conspiración. Es un espejo de nuestra época. Refleja nuestro anhelo de un mundo mejor, nuestra sospecha de que nos han ocultado algo importante y nuestro deseo de creer que somos capaces de algo mucho más grande de lo que vemos a nuestro alrededor. Y quizá, solo quizá, ese sea el verdadero valor de esta historia. Más allá de si fue un imperio real o solo un término en un mapa, la leyenda de Tartaria nos recuerda algo muy importante, que la historia no siempre es un libro cerrado. Nos empuja a mirar el mundo con otros ojos, a cuestionar lo que damos por sentado, porque al final del día, el motor del conocimiento no es tener todas las respuestas, sino nunca, pero nunca, dejar de hacer preguntas.